La vida en Cristo, tema 18. La manifestación de la ley de vida. En entregas anteriores ya hemos mencionado el asunto de nuestra voluntad en relación con las cosas de Dios, pero procuremos hacerlo práctico. Hay aún cristianos de muchos años que no parecen darse cuenta de la gran importancia que tiene en sus vidas el poder de la voluntad. Este era parte del problema de Pablo según Romanos 7. Su voluntad era buena, pero todas sus acciones lo desmentían, y pese a sus esfuerzos por agradar a Dios, se sentía llevado a tinieblas cada vez más densas. Quiero hacer el bien, pero soy carnal, vendido al pecado. Ahí está la clave. Como un carro sin combustible que es necesario empujar y que se detiene en cuanto lo dejan solo, muchos cristianos se esfuerzan, empujándose por un esfuerzo de la voluntad, y luego concluyen pensando que la vida cristiana es agotadora y amarga. Muchos se esfuerzan para hacer lo que no son, y esto es peor que intentar hacer que el agua corra cuesta arriba, porque después de todo, a lo más que puede alcanzar la voluntad es a hallarse dispuesta. Mateo 26:41. Si sostener la vida cristiana nos demanda tanto esfuerzo, quiere decir que realmente no somos lo que aparentamos ser. Nosotros no necesitamos gran esfuerzo para hablar nuestra lengua materna. De hecho, solo tenemos que ejercer fuerza de voluntad para hacer cosas que no nos son naturales. Alguien preguntará quizá por qué utilizan los hombres la fuerza de voluntad para tratar de agradar a Dios. Pueden darse dos razones. Primero, que nunca han experimentado el nuevo nacimiento y en cuyo caso no pueden valerse de la nueva vida. O que, segundo, aunque nacidos de nuevo y con la vida presente allí, no han aprendido a confiar en ella. Es esta falta de comprensión lo que lleva al continuo sucumbir y pecar, produciendo el dejar de creer en la posibilidad de una vida mejor. Pero el hecho de que no hayamos creído plenamente no significa que la endeble vida que experimentamos esporádicamente es todo lo que Dios nos ha dado. Romanos 6:23 declara que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 8:2 leemos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha venido a socorrernos. Romanos 8:2 habla no de una nueva dádiva, sino de la vida ya mencionada en Romanos 6:23. En otras palabras, es una nueva revelación de lo que ya tenemos. No se trata de algo más que recibimos de la mano de Dios, sino de una nueva revelación de lo que Él ya nos ha dado. Es un nuevo descubrimiento de una obra ya efectuada en Cristo, puesto que las palabras "me ha librado" de Romanos 8:2 están en tiempo perfecto. Si de veras comprendo esto y confío en Él, no es necesario que Romanos 7 se repita en mí, ni la experiencia ni la conducta, menos aún el despliegue tremendo de la fuerza de voluntad. Si descansamos confiando en Él y dejando de ejercer fuerza de voluntad, no caeremos al suelo deshechos, sino que descubriremos que otra ley nos sostiene, la ley del Espíritu de vida. Porque Dios nos ha dado no solo la vida, sino una ley de vida. Pues como la ley de gravedad es una ley natural y no el resultado de legislación humana alguna, así es también la ley de la vida, una ley natural, semejante en principio a la ley que dirige el latido del corazón o que controla los movimientos de los párpados. No hace falta que estemos siempre pensando en nuestros ojos o que decidamos cuántas veces hay que parpadear para mantenerlos limpios. Mucho menos aún depende de nuestra fuerza de voluntad mantener la actividad del corazón. Si lo hiciéramos, probablemente sería más bien perjudicial. Mientras hay vida, funciona espontáneamente. Nuestra voluntad solo perturba la ley de la vida. Por ejemplo, ¿no debemos leer la Biblia? Por supuesto que sí. De otro modo, nuestra vida espiritual sufrirá. Pero no por eso debemos forzarnos a leer. Hay una nueva ley en nosotros que nos da
apetito para leer la Biblia. Entonces media hora puede ser más provechosa que 5 horas de lectura forzada. Y es lo mismo con respecto a todo lo demás. Si nos abandonamos a la vida en el espíritu de la nueva ley, seremos menos conscientes de la vieja vida. La vieja vida está siempre, pero ya no gobierna ni domina. Por esto dice el Señor en Mateo 6, mirad las aves, considerad los lirios. Si pudiéramos preguntar a los pájaros si tienen temor de la ley de gravedad, dirían, no sabemos de qué ley se trata. Nosotros volamos porque esta es la ley de nuestra vida. Hay en las aves una vida que tiene el poder del vuelo, que los capacita a vencer espontánea y constantemente la ley de gravedad. No obstante esto, la gravedad existe. Si pudiéramos ver un pajarito muerto en el suelo, eso nos serviría de recuerdo gráfico de la persistencia de dicha ley. Pero mientras las avecillas tengan vida, ellas vencen la ley y la vida que tienen dentro de ellas es lo que las gobierna. Dios se ha mostrado de veras bondadoso con nosotros. Nos ha dado esta nueva ley del Espíritu y ahora para nosotros el volar ya no es cuestión que depende de un esfuerzo de nuestra voluntad, sino de la vida de Él. ¿Has observado cuánto cuesta cambiar a un cristiano impaciente en un cristiano paciente? Exigirle la paciencia es suficiente para hacerle enfermar de depresión. Pero Dios jamás nos ha dicho que nos esforcemos en ser lo que no somos naturalmente. Sería intentar mediante nuestro afán añadir algo a nuestra estatura espiritual. No os afanéis, son las palabras del Señor. Considerad los lirios, cómo crecen. Él dirige nuestra atención a la nueva ley de vida dentro de nosotros. Oh, que tengamos mayor aprecio por la vida que es nuestra en Cristo. ¡Qué descubrimiento más valioso! Nos puede hacer hombres completamente nuevos, porque opera en las cosas más pequeñas tanto como en las mayores. El Espíritu puede mostrarnos cómo actuar y así producir en nosotros una verdadera cultura. Esta vida espontánea es la vida cristiana verdadera. Se manifiesta en amor hacia los indeseables, hacia el hermano que por razones naturales no nos agrada y que de ningún modo podríamos amar. Esta vida espontánea se manifiesta también en la realidad de la vida, en una verdadera autenticidad del carácter cristiano. Hay demasiada hipocresía en la vida de los cristianos, mucha teatralidad. Nada detrae tanto de la eficacia del testimonio cristiano como la pretensión de algo que realmente no existe, porque a la larga los demás nos desenmascaran y descubren lo que somos. Sí, la pretensión cede a la realidad cuando confiamos en la ley de la vida. Andemos conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 y 4 nos dicen, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El lector diligente de estos dos versículos se dará cuenta de que aquí se presentan dos cosas. Primero, lo que el Señor Jesús ha hecho para nosotros. Y segundo, lo que el Espíritu hará en nosotros. La carne es débil y por consiguiente la justicia de la ley no puede cumplirse en nosotros conforme a la carne. Recuerde que aquí no se trata de la salvación, sino de cómo agradar a Dios. Ahora bien, a causa de nuestra incapacidad, Dios tomó dos medidas. En primer lugar, Él intervino para tratar con la raíz de nuestro problema. Envió a su Hijo en la carne, quien murió por el pecado y al hacerlo, condenó el pecado en la carne. Es decir, llevó a muerte en forma representativa todo lo que perteneció a la vieja creación en nosotros. Así le llamemos nuestro viejo hombre, la carne o el yo natural.
Dios hirió la raíz misma de nuestro problema al quitar la base fundamental de nuestra debilidad. Este fue el primer paso, pero aún había que cumplir en nosotros la justicia de la ley. ¿Cómo podía hacerse esto? Era necesario también que Dios proveyera el Espíritu Santo para que morara en nosotros. Él ha sido enviado para atender al aspecto interior de este asunto y se nos dice que Él puede hacerlo en cuanto andemos conforme al Espíritu.